Ok. Ahorita le voy a mostrar una moneda conmemorativa que el gobierno de la India hizo en relación al natalicio 125 de Srila Prabhupada aniversario. Y está muy, muy bonito todo lo que hicieron el gobierno porque reconocen a Prabhupada como el embajador espiritual de la India para todo el mundo, porque llevó todos los Vedas, todo el conocimiento védico. Por encima de Vivekananda y todos los que antes consideraban. Claro, el máximo héroe de la India ahora. Lo reconocieron de esa manera, con esa moneda, ¿no? O sea, difundió el mensaje del Bhagavad Gita, que es como la Biblia de la India, por todo el planeta. Entonces, claro que tienen que darle todos los honores que merece, por supuesto, ¿no? Así que, bueno. En la India los devotos pueden pedir eso, lo pueden comprar esa moneda. Por pedidos lo compran. No tengo idea. A mí me lo regalaron. Sí. Sí, sí. Yo tendría la mía. Por supuesto. Yo tengo una moneda de Hanuman desde hace como un siglo y medio atrás. Ya. La próxima la traes también. Ok. Seguimos leyendo los eventos conmemorativos significativos en la vida de Srila Prabhupada. Nació en 1896. A 1901 comenzó su propio Ratha Yatra, ¿no? Estamos hablando 5 años tenía de edad. O sea, su padre le compró un carrito Ratha Yatra para niños, o sea, pequeño, y usado porque no había muchos recursos. Y entre el papá y el hijo lo limpiaron, lo pulieron, lo barnizaron, lo pintaron. Y Prabhupada por su vecindario hizo Ratha Yatra por 8 días. Porque tradicionalmente en Jagannath Puri el festival dura 8 días. Porque un día se va a un lugar y después una semana regresa. El de Ratha Yatra de Guadalajara regresó el mismo día. Entonces, bueno, y la mamá de Prabhupada cocinaba para los amigos de Prabhupada, los niños, pasaban para ellos. Y los papás de ellos le decían a Gor Mohan, el papá de Prabhupada, un gran festival y no nos invitaste. Ah, eso es para niños los festivales. Pero digo, Prabhupada en 1902 comenzó su propia adoración a la deidad. O sea, su padre, Gor Mohan, le regaló deidades de Radha y Krishna. Y Prabhupada imitaba a su papá, él lo veía a su papá, llegó de su trabajo y lo primero que hacía adorar a su deidad, Radha y Krishna. Entonces, su papá le regaló para que tenga sus propias deidades. Y Prabhupada adoraba esas deidades, ¿no? Y cuando tenía exámenes, las guardó en una caja porque estaba muy ocupado en su estudio y por varios días no la adoró. Entonces una noche la deidad le aparecieron en el sueño y le regañaron. Abhay, tenemos hambre, tantos días sin adorarnos, sin ofrecernos comida. Y Prabhupada al día siguiente las levantó y le ofreció todo, ¿no? Arte y comida y todo. Entonces Prabhupada dijo que él aprendió de su papá adorar la deidad y festival Ratha Yatra. Y de su maestro espiritual aprendió a imprimir libros y distribuirlos. Predicar, aprendió de su maestro espiritual. Cómo predicar, cómo imprimir y distribuir libros, ¿no? En 1904 ingresó a la escuela Motilal. En 1912 muere la madre, su madre, Rajani. 1912. ¿Cuántos años tendría? 16. No, es su mamá, la mamá de Prabhupada. Murió en 1916. ¿Prabhupada cuántos años tendría? Prabhupada tenía 20 años. Es que, murió en el 12. Prabhupada nació en 1896. Pero murió en el 12.
1912, entonces 12 más 4, 16 años Prabhupada tenía cuando su madre murió. 1918 se casó con Radharani Datta. Prabhupada tenía 18 más 4, 22 años. 1920 rechazó el diploma universitario y comenzó a vestirse como un gandhiano. O sea, en protesta al gobierno británico no aceptó el diploma, se graduó de ingeniero químico, pero no aceptó el diploma como protesta, ¿no? Empezó a vestirse como un seguidor de Gandhi. La idea de Gandhi era muy práctica. Los ingleses se llevaban el algodón de la India a Inglaterra, hacían la ropa allá para los hindúes y se la vendían carísimo. Entonces Gandhi se dio cuenta del ardid de ellos y empezó una campaña de haga su propia ropa. Entonces él mismo tenía su propio telar, ¿no? Para dar el ejemplo, y entonces ya tenían tiendas gandhianas. Boicoteaban el comercio de los británicos. Entonces ahí conseguían la ropa más barata y la misma calidad, el mismo algodón. Entonces fue un ardid económico de boicotear a los, y Prabhupada se identificó con eso, empezó a vestirse de esa manera. Cali. Sí, sí. 1921 comienza a trabajar como director de departamento en la empresa farmacéutica del doctor Kartik Chandra Bose. Este doctor Kartik Chandra, él era amigo del papá de Prabhupada. Y entonces, como Prabhupada estaba recién graduado, lo aceptó en su empresa farmacéutica, pero le dio un buen cargo, le dio cargo de supervisor de todo el mundo. Y algunos trabajadores se sintieron un poco molestos de que este es un recién llegado jovencito y nos tiene que mandar a todos. Pero Prabhupada hizo su trabajo tan eficientemente que todo el mundo estaba contento con él, ¿no? ¿Es algo, Kartik Chandra Bose, de Subhash Chandra Bose? Puede ser familia. Subhash Chandra Bose era amigo de Prabhupada, de la misma escuela, la misma aula. Y Subhash Chandra Bose se metió a la política, ¿no? Y se volvió muy, muy famoso, muy poderoso, porque él quería sacar a los británicos de la India. Pero él no creía en el sistema pacífico de Gandhi. Él dijo, los ingleses no se van a ir por las buenas. Tenemos que amenazarlos violentamente, si no, no se van. Esa era su idea, ¿no? Que dijo, ninguna revolución se hace pacíficamente. Entonces él hizo un arreglo con Hitler, porque los británicos en la Segunda Guerra Mundial reclutaban a un montón de hindúes para su guerra, ¿no? Contra Alemania. Entonces Subhash Chandra Bose hizo un arreglo con Hitler, que los soldados hindúes que capturas me lo das a mí para sacar a los británicos de la India, para tener mi propio ejército contra los británicos. Prabhupada cuenta toda esa historia. Entonces, y cuando los soldados hindúes se enteraron de esto, empezaron a desertar del gobierno británico y se empezaron a unir a Chandra Bose. Y Chandra Bose ya tenía un ejército enorme en la frontera con la India, en Bután, para invadir la India y sacar a los ingleses a la fuerza, ¿no? Ese era el plan. Y cuando los británicos se enteraron de todo ese plan, decidieron salir de la India. Entonces, habían quedado mal de la Segunda ¿cómo? Guerra Mundial. Habían quedado mal de la Segunda. Claro, quedaron, pues perdieron, o sea, ganaron la guerra, pero perdieron dinero, perdieron muchos recursos, ¿no? Entonces, pero no solamente fue Gandhi que lo sacó, o sea, sí, Gandhi hizo su parte, obviamente, pero a Subhash Chandra Bose no lo menciona mucho. Él no tenía la idea gandhiana pacífica de sacar a los ingleses. Sí, un montón de años, más de 20 años. No, y Gandhi fue a hablar en el Parlamento de Inglaterra.
y pidiendo que le den la independencia de la India. Y le dieron, se la vamos a dar cuando ustedes estén preparados para gobernarse. Ahorita no están preparados para gobernarse ustedes. Y Gandhi les dijo, la libertad es tan importante que a pesar de que podemos equivocarnos, preferimos ser libres equivocándonos que ser mejores gobernados por otro país, ¿no? Extranjero. La libertad es tan importante que aún equivocándonos queremos tener la libertad, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es historia, ¿no? Obviamente. O sea, 1947 fue que la India ganó su independencia. Y el gobierno británico, para vengarse, dividió el país en dos, en Pakistán y la India. Hizo un arreglo con un líder de los musulmanes que querían dividirse de la India. ¿Y por qué los británicos hicieron eso? Porque en lo que iba a ser Pakistán le prometieron darles, ¿no?, recursos naturales, minerales y cosas. O sea, todo fue un interés mundano, material. Y con esa división de la India murieron millones de personas porque tenían que trasladarse de un lugar a la India al otro, tanto musulmanes de la India para allá y los hindúes de allá para acá. Los que vivían en Pakistán tenían que exactamente, porque querían un país netamente musulmán ellos. Entonces, en el camino, pues como se odiaban tanto, por culpa tuya me tengo que trasladar, ¿no? Y perder mi tierra, mi casa, todo. Y se peleaban y se mataban. Murieron como 2 millones de personas o más en esa locura. Se mataban ahí entre ellos. Fue una locura total eso. ¿Ah? Ahí no se sabía quién era hindú, quién era musulmán, los quemaban juntos porque se apilaban los cuerpos así, uno encima de otro. Eso fue una tragedia, una locura total, ¿no? Lo que hicieron los ingleses en la India fue algo horripilante. ¿Ah? No sé, eso vino después. Sí. Hay templos de ISKCON ahí en Bangladesh, hay devotos que viven allí, ¿no? Recientemente fueron atacados el templo de ISKCON, mataron a un devoto, ¿no? Porque odian a los hindúes. Y el gobierno rechazó y condenó el ataque y todo eso, pero todos saben que bajo cuerda ellos no los van a arrestar ni le van a hacer nada. Bueno, seguimos. 1922 conoció a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati por primera vez. Y Srila Bhaktisiddhanta le dijo a Prabhupada y a su amigo, porque un amigo fue el que lo llevó. El Prabhupada no quería, no, ya conozco esos sadhus que vienen a mi casa. Su papá servía prasam a 4 o 5 sadhus que venían a su casa. Y algunos de ellos fumaban marihuana. Entonces Prabhupada veía que no eran tan santos, ¿no? Porque fumaban marihuana y todo eso. Entonces yo, no, eso de todo un santo más como eso, no me interesa conocerlo. Su amigo insistió, no, este es diferente, este es un santo diferente, no es como los demás. Prácticamente lo jaló a la fuerza a Prabhupada, lo llevó, ¿no? Y ahí cuando entraron, pues vieron un sannyasi y dieron reverencia, eran devotos, de familia, ¿no? Y sin mucha introducción, Srila Bhaktisiddhanta le dijo a los dos, ustedes son jóvenes inteligentes, educados, ¿por qué no predican el mensaje del Señor Chaitanya por el mundo entero? Quedaron así, esa fue a ver cómo estás, cómo te llamas, ¿no? Buenos días, qué sé yo, no, de una vez lo mandó a predicar. Y Prabhupada puso unos argumentos, ¿no? Gandhianos, ¿no? De la época, todo el mundo pensaba así. Bueno, ¿quién va a escuchar el mensaje espiritual de la India si está gobernada por un país extranjero? Primero tenemos que adquirir la independencia de la India, después predicamos el Bhagavad Gita al mundo entero. Esa era la idea
que todo el mundo, hasta todos los líderes espirituales de la India aprobaban esa idea, menos Srila Bhaktisiddhanta. Él dijo no. Este mensaje del señor Chaitanya es tan importante que no podemos esperar a un cambio político para empezar a divulgar. La gente está sufriendo, necesita de este mensaje. No es un mensaje sectario, es un mensaje universal, ¿no? Que trajo el señor Chaitanya de amor a Dios. ¿Ah? Y entonces no podemos esperar un cambio político. Esto es más urgente y mucho más importante. Y así la predicó por un buen rato y Prabhupada salió completamente convencido. Y le dijo a su amigo le preguntó, ¿qué le pareció el santo que conoció? Prabhupada dijo, el mensaje de la conciencia de Krishna está en las mejores manos. Y Prabhupada también confesó, en ese momento yo lo acepté en mi corazón como mi maestro espiritual. ¿No? Esa es parte de la historia, ¿no? Aunque Prabhupada no se inició hasta 11 años después, en 1932. ¿No? Prabhupada quería unirse de una vez al movimiento de su padre, de su maestro espiritual, pero ya estaba casado, iba a tener un hijo. Prabhupada no puede abandonar la familia, sería injusto. Pero su deseo era de una vez, ¿no? ¿Entiendes? Pero cuando él se mudó a Prayag, ¿no? Que es Allahabad, hay un lugar sagrado, se unen los tres ríos, Yamuna, Ganges y Saraswati, y abrió una farmacia ahí, Prabhupada, ¿no? Para mantener su familia. Y llegaron gente de la Gaudiya Math para abrir un templo ahí, y fueron a ver a Prabhupada, y Prabhupada los ayudó, los puso en contacto con gente de dinero, colectaron dinero, pudieron abrir un templo, ¿no? Prabhupada iba al templo y tocaba la mridanga en el kirtan, porque su papá, cuando tenía 5 años, le puso un profesor de mridanga. La mamá dijo, pero está muy chiquito, espera que sea más grande. No, es bueno que aprenda de chiquito. De los 5 años aprendió a tocar mridanga. Si ustedes escuchan cómo Prabhupada toca la mridanga, súper experto. O sea, increíble cómo la toca. El armonio que hablar, ¿no? Saben que en la Gaudiya Math no tocan armonio. Srila Bhaktisiddhanta dijo que distrae a los devotos del Kirtan, del santo nombre. Pero Srila Sridhar Maharaj, que es un hermano de Prabhupada, ¿no? Muy exaltado, muy excelso, él le gustaba escuchar los kirtan de Prabhupada con armonio. Y algunos devotos le preguntaron, pero Maharaj, ¿por qué usted escucha kirtan con armonio? Digo, no, esto es diferente. Estos sonidos de mi hermano Bhaktivedanta Swami son sonidos de Vaikunta, no son de este mundo. Él apreció el Vayan de Prabhupada, ¿no? De esa manera, ¿no? Eso, en 1923 se mudó con su familia a Allahabad, ¿no? Abrió la farmacia. 1925 visitó Brindavan por primera vez. O sea, Prabhupada tenía 29 años cuando fue primera vez a Brindavan. 1928 se encuentra con discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati en Allahabad y los ayuda a iniciar una rama de Allahabad de la Gaudiya Math. 1930 muere el padre de Gaur Mohan. Han visto esa foto, el Prabhupada se rapa, porque es la costumbre de la India que cuando muere un familiar, un padre, una madre, se rapan la cabeza como señal de luto. Aquí se visten de negro, allá se rapan. Las mujeres no, solo los hombres. 28 de octubre de 1932 viajó a Kosi, donde escuchó a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati hablar por segunda vez. Srila Bhaktisiddhanta daba clases de 3 y 4 horas, no eran 20 minutos como nosotros, media hora. Sí, eso está cerca de Brindavan, Kosi. Y a veces Sanyasi se disculpaban, tenemos servicio que hacer, pero Papa se quedaba escuchando, ¿no? Porque un Sanyasi anunció, hoy tienen 2 opciones, escuchar la clase de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur o ir a visitar un templo de
Narayan, de Vishnu, ¿no? Y algunos se fueron, pero no, más importante escuchar a mi maestro espiritual, ¿no? Y Prabhupada dijo una vez, porque yo escuché muy bien de mi maestro, ahora puedo hablar bien también. Entonces, escuchar muy importante. Si un sadhu está hablando de la Krishna Katha, es más importante sentarse a escucharlo que irse a visitar lugares sagrados. Es más importante. El objetivo de los lugares sagrados es escuchar a los sadhus. Exactamente, así es. Noviembre de 1932 recibió iniciación de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati en Allahabad. Tenía 36 años. 1933 a 34 fue a Bombay para iniciar un negocio farmacéutico. Ahí conoció a algunos de sus hermanos espirituales y los ayudó a establecer una sucursal en Bombay de Gaudiya Math. Prabhupada iba personalmente con algunos de sus hermanos sannyasi a casa de gente de bien, pudiente. Y Prabhupada los introducía. Él dirigía el kirtan, Prabhupada, y el sannyasi hablaba, daba la clase. Y Prabhupada después anunciaba que queremos abrir un templo en la Gaudiya Math. Ayuden financieramente a abrir el templo. Y todos ayudaban, ¿no? Y así fue como se abrió el templo y su maestro espiritual vino a instalar las deidades y el sannyasi encargado, que se iba a quedar ahí a cargo, que se llama Bhaktisaranga Goswami, en privado le dijo a su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati, este templo lo pudimos abrir gracias a la ayuda de mi hermano espiritual Abhay Charanaravinda, porque saben que Prabhupada de nacimiento su padre le puso nombre a Abhay Charan, y cuando su maestro espiritual lo inició, le agregó Abhay Charanaravinda, que significa Aravinda, los pies del loto, ¿no? El refugiado a los pies del loto. Entonces, el maestro de Prabhupada le dijo a Bhaktisaranga Goswami, no, es mejor que por ahora él viva aparte de ustedes, porque en el futuro él mismo lo va a hacer todo él solo. Y cuando Bhaktisiddhanta se lo dijo, cuando Bhaktisaranga le dijo a Prabhupada lo que dijo su maestro espiritual, él se quedó muy inspirado, ¿no? De que mi maestro confía tanto en mí, ¿no? Tiene fe en mí de que voy a hacer algo grande, ¿no? ¿Comprende? Entonces, 25 de febrero de 1935, presentó su homenaje de Vyasapuya ante los miembros e invitados de Bombay Gaudiya Math el día de la aparición de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Noviembre de 1935, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati en Radhakunda se encontró con él. Y ahí donde Srila Bhaktisiddhanta le dijo a Prabhupada, si llegas a tener dinero, imprime libros. ¿No? Entonces Prabhupada dijo, yo seguí fielmente la instrucción de mi maestro espiritual y por eso tuve éxito en mi misión. Fielmente. Lo que él me dijo, ve al occidente, predica, lo hice. Imprime libro, imprimí libro. Entonces, como seguí estrictamente la instrucción de mi maestro, por eso tuve éxito, ¿no? Ese es el secreto del éxito en la vida espiritual. Seguir la instrucción del maestro espiritual fielmente, ¿no? 13 de diciembre de 1936, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati le escribió a Abhay pidiéndole que predicaran el mensaje de Señor Chaitanya en inglés. 1 de enero de 1937, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati falleció en Puri, en Jagannath Puri, ¿no? El mismo lugar que lo vio nacer. 1938, Abhay trasladó a su familia y su negocio a Calcuta, calle Sitakanta Banerjee Lane número 6. Paramos aquí porque si no, no vamos a dar la clase del Bhagavatam. ¿Por qué?
En inglés. Bhaktivedanta Swami hizo una compilación increíble. Entrevistó a muchos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta. Y muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Muy bien. No. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 9, texto 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pratyadishtam maya tatra. Tvayi karma vimohite. Tapome hridayam sakshat. Atmaham tapaso naga. Pratyadishtam maya tatra. Tvayi karma vimohite. Tapome hridayam sakshat. Atmaham tapaso naga. Pratyadishtam maya tatra. Tvayi karma vimohite. Tapome hridayam sakshat. Atmaham tapaso naga. Pratyadishtam maya tatra. Tvayi karma vimohite. Tapome hridayam sakshat. Atmaham tapaso naga. ¿Devotas? Pratyadishtam maya tatra. Tvayi karma vimohite. Tapome hridayam sakshat. Atmaham tapaso naga. Pratyadishtam, ordenado. Maya, por mí. Tatra, debido a. Tvayi, a ti. Karma, deber. Vimohite, estando perplejo. Tapa, penitencia. Mi, hridayam, corazón. Sakshat, directamente. Atma, vida y alma. Aham, yo mismo. Tapasa, de aquel que está dedicado a la penitencia. Anaga, o impecable. Traducción, o impecable.